Chicos, ante todo muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales de geometría. En esta mañana vamos a trabajar lo que es la parte de polígonos, ¿sí? Es un tema muy importante también, ¿ya? Entonces, pero para empezar, para definir qué es un polígono, vamos nosotros, ¿no? ¿Qué significa la palabra polígonos? Entonces, en primer lugar, la palabra polis, de la voz griegas, significa, ¿qué significa? Varios. Gonos, ¿varios qué? Varios ángulos. ¿Sí? Polígonos, varios ángulos, varios lados. Entonces, ¿qué me viene a decir a mí que es un polígono? Viene a ser la reunión de tres o más segmentos, ¿ya? Consecutivos cerrados. O sea, profesor, acá está el ejemplo de un polígono. ¿Ok? Esto viene a ser un polígono. Entonces, la palabra polígono deriva del vocablo griego que significa varios lados, varios ángulos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a definir una vez más. Es la reunión de tres o más segmentos. Mira, de tres o más segmentos consecutivos cerrados. Ahora, dentro de un polígono, muchachos, nosotros también vamos a encontrar elementos muy importantes por acá. ¿Sí? En primer lugar, vamos a encontrar lo que son los vértices. ¿Ya? Vértices. Profesor, ¿quiénes son los vértices? Por ejemplo, A, B, C, D, E y F. Esos vienen a ser los vértices. A, B, C, D y E. Eso vienen a ser los vértices. Ahora, otro elemento muy importante también en los polígonos son los lados. Ah, ya, profesor, lados. Los lados. Entonces, aquí, por ejemplo, AB, ¿cierto? El otro, B, C. El otro, C, D. El siguiente puede ser D, E. Y el siguiente, E, F. ¿Está bien? Entonces, esos vienen a ser los vértices y vienen a ser los lados. Ahora, ¿qué elementos más nosotros podemos encontrar en un polígono, aparte de los vértices y los lados? Podemos encontrar, si ustedes observan, el color rojo se llaman ángulos. Ah, profesor, los ángulos. A ver, vamos a poner ángulos. ¿Ya? Muy bien. Pero en este caso vamos a colocarle letritas. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, ángulos, ¿pero qué ángulos? Ángulos internos. ¿Ya? Y los ángulos internos, pues vamos a ponerle acá, a ver, vamos a ponerle I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. Entonces, ¿quiénes vienen a ser los ángulos internos en este caso? I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. Profesor, ¿por qué se le llama ángulos internos? Simplemente, chicos, porque los ángulos están dentro del polígono. Pero también van a existir otro elemento muy importante. Ya tenemos los vértices, ya tenemos los lados, ángulos internos. Ahora vienen los ángulos externos. ¿Ya? Los ángulos externos, vamos a colocarle numeritos. Mire, estos vienen a ser los ángulos externos. ¿Sí? Mira, esto de acá. Por ejemplo, vamos a ponerle pues 1 y vamos a ponerle 2. Claro que hay muchos más. Por ejemplo, al F lo puedo cortar de esta manera, ángulo externo. La C lo puedo, ahí está otro ángulo. ¿Ok? Entonces, los ángulos externos en este caso sería 1 y 2. ¿Sí? Y las diagonales. Una diagonal acá, ¿cuál sería, profesor? FD. Este es una diagonal. Ah, ya, profesor, diagonal. Entonces, una diagonal acá es FD. ¿Puedo encontrar otra diagonal? Claro, profesor, mira. De acá, de la C a la E. ¿Puedo seguir construyendo otra diagonal? Sí, la B y la E. ¿Te das cuenta? Entonces,
Todo eso vienen a ser elementos de los polígonos, ¿ya? Entonces, los elementos de los polígonos, como ya hemos dicho entonces, son los vértices, vienen a ser los lados, ¿qué más? Vienen a ser los ángulos internos y los ángulos externos, ¿ya? Vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos. Muy bien, a estos elementos le vamos a añadir la clasificación de ángulos, ¿sí? La clasificación de ángulos. Pero la primera clasificación lo vamos a hacer por el número de lados. Cuando yo te hablo del número de lados, significa cuántos lados tiene el polígono. Por ejemplo, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por lo tanto, como tiene 6 lados, el polígono se llama hexágono. Polígono de 3 lados, triángulo. Polígonos, los que tienen 4 lados, cuadrilátero. El pentágono, 5. El hexágono, 6. El heptágono, 7. El octágono, 8. ¿No? Y hay de 9 lados, de 10 lados, de 11 lados, que ahorita les voy a decir cuál es su nombre. Muy bien, seguimos con la clasificación, por ejemplo, por el número de lados. 9 lados, nonágono, ¿ya? 10 lados, decágono. 11 lados, entonces, 11 lados en decágono, ¿ya? Vas a encontrar con otro nombre que es un decágono, que es lo mismo. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. ¿Ya? Entonces, ahora, si se han dado cuenta, utilizan el término pentágono, hexágono, octágono, ¿no? Entonces, el término, ¿ya? Entonces, de ahí proviene la palabra polígonos, ¿ya? Varios lados, varios ángulos. Entonces, esto es la clasificación por el número de lados, ¿ah? Esto se lo van a tener que aprender. Ahora, por la congruencia de sus lados o ángulos. Congruencia. La palabra congruencia significa igual. Igualados o igual ángulo. Muy bien. Y empezamos con el primero, con el polígono equilátero. Profesor, ¿qué es un polígono equilátero, profesor? Por ejemplo, yo te puedo dibujar, ya me pasé exceso. Entonces, un polígono equilátero, profesor. ¿Qué viene a ser? Un polígono va a ser equilátero cuando todos sus lados son iguales, nada más, equilátero. Los polígonos equiángulos, ¿ya? Escuche bien acá, por favor, los polígonos equiángulos, todos sus ángulos, todos sus angulitos son iguales, ¿ya? Entonces acá es igual ángulo. Acá, lados, todos sus lados iguales. ¿Estamos? Entonces, si a ti te dice, a ti te menciona, el polígono es equilátero, entonces ya tú sabes que estamos hablando de un polígono de todos sus lados iguales, ¿ya? En un polígono regular. Si a ti te hablan que el polígono es equiángulo, o sea, significa que todos sus ángulos son iguales. Entonces, el primero, todos sus lados son iguales. Y el segundo, todos sus ángulos son iguales. Polígono regular. El polígono regular, ¿ya? El polígono regular simplemente van a fusionar los dos polígonos. Se va a definir como polígono, ¿ya? Equilátero. Y polígono. Y el otro como polígono equiángulo. ¿Ya? Equiángulo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando a ti te dicen que el polígono es regular? Significa que tiene sus lados y sus ángulos iguales. ¿Ok? Entonces, por la congruencia de sus lados y ángulos, vamos a definir polígonos equiláteros, polígonos equiángulos y polígonos regulares. Recuerda, el último, el polígono regular,
se caracteriza porque tienen sus lados y ángulos iguales. Por lo tanto, está formado por un polígono equilátero y un polígono equiángulo a la vez. Cualquier polígono, sea pentágono, sea hexágono, ¿ya? Que te dicen que es un polígono regular, entonces ya tú sabes que sus lados y sus ángulos son iguales. Ahora vamos a explicar la otra parte que vienen a ser los teoremas, ¿sí? Muy bien, chicos, ahora vamos a aprender, ¿ya? Vamos a aprender unos teoremas fundamentales, lo cual nos va a permitir a nosotros trabajar ya los problemas, los ejercicios con los polígonos, ¿sí? Y estos vienen a ser los teoremas fundamentales. Solamente les estoy mencionando 5 teoremas que eso sí se lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? La primera, cuando a ti te dicen, por ejemplo, hallar la suma de ángulos internos en un polígono regular, ¿ok? Cuando el polígono es regular podemos hallar la suma de ángulos internos. Entonces, cuando a ti te hablan, ¿ya? De ángulos internos, ya ustedes ya manejaban la información, ¿no? Que, por ejemplo, por acá voy a hacer un polígono simplemente, ¿ya? Acá un polígono. Ahí está. Entonces, cuando a ti te hablan, por ejemplo, de la suma de ángulos internos, no sé de qué están hablando, de estos ángulos, la suma de todos los ángulos internos. Pero n, ¿quién viene a representar n? N es el número de lados del polígono. Ah, profesor, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 180 por 6 menos 2, nada más. N es el número de lados del polígono. Si tú quieres hallar, por ejemplo, la medida de un ángulo interno de un polígono, medida de un ángulo. O sea, ¿qué quieres hallar, profesor? Simplemente quiero hallar la medida de un ángulo, nada más. Una cosa es que tú halles la suma de todos los ángulos internos y otra cosa es que tú quieras hallar la medida de un ángulo, solamente, cualquier ángulo, un ángulo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la fórmula? 180 por n menos 2 entre n. Pero recuerda, n, ¿quién va a representar? El número de lados del polígono, ¿ya? En este caso son 6, entonces 180 por 6 menos 2 entre 6. Nada más. Eso es lo que tú tienes que aprender y trabajar. La siguiente, suma de ángulos externos. Entonces, sabemos que la suma de ángulos externos de un polígono es 360, nada más. Si yo te digo, haya la suma de ángulos externos de un pentágono que tiene 5 lados, ¿a qué es igual? A 360 grados, nada más. ¿Ya? La cuarta, la medida de un ángulo externo. Medida de un ángulo externo. Mira, ya no es la medida de un ángulo interno, sino que te están pidiendo ahora la medida de un ángulo externo. Solamente de un ángulo externo. Pero ya tú sabes que la suma de ángulos externos, ¿cuánto vale? 360. Entonces, te piden la medida de un ángulo. Ah, ya, 360 entre n. Recuerda, n es el número de lados del polígono. En este caso, 360 entre 6. ¿Sí? 360 entre 6. El número total de diagonales. Miren, yo puedo trazar una diagonal a este lado. Yo puedo trazar otra diagonal, ¿no? Yo puedo seguir trazando diagonales, miren, chicos. Pero para que tú no hagas todo eso en un polígono, porque puede ser un polígono de 15 lados, puede ser un polígono de 20 lados, entonces no te vas a poner a trazar con tu regla. Entonces puedes, para identificar cuántas diagonales tiene, ¿no? Entonces para eso existen estos teoremas. ¿Para qué? Para que tú puedas hallar e identificar cuántas diagonales tiene un polígono. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es la fórmula? El número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Recuerda, n es el número de lados. Si el polígono tiene 6 lados, 6 por 6 menos 3 entre 2. ¿Sí? Entonces, profesor, y cuando nos planteen los problemas, siempre, claro, siempre te van a mencionar a ti qué polígono es, ¿ya? Siempre te van a decir, para eso nosotros hemos estudiado la clasificación de polígonos según el número de lados, chicos. ¿Estamos? Entonces, el día de hoy lo que hemos trabajado netamente es polígonos, ¿ya? Polígonos. No te olvides, la palabra polígono significa varios lados, varios ángulos, ¿ok? ¿Sí? Ahora, un polígono, recuerda que puede ser ¿qué? Puede ser equilátero, puede ser equiángulo o regular. Bien, chicos, entonces estamos dando por terminado
la clase el día de hoy de geometría y lo único que les pido, repasar los teoremas fundamentales que estamos aprendiendo para el día de hoy para en la próxima clase poder comenzar a resolver ejercicios de aplicación. Gracias y hasta la próxima.